Radio Guadaira. 24 horas contigo. Toda la información, como siempre, cada mañana aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Luce el sol, hace relativamente buena temperatura. Parece que así vamos a estar los próximos días sobre la Gran Alcalá de Guadaira. Bueno, tenemos que hablar, como siempre solemos hacer, en la sintonía de Radio Guadaira, con profesionales, doctores del Hospital de San Agustín en Dos Hermanas, para hablar de asuntos muy a veces más comunes, otras veces menos comunes, pero sí cuestiones que están relacionadas directamente con nuestra salud. Hoy vamos a hablar de algo más común de lo que podemos imaginar, el dolor de cabeza. Porque una de las expresiones, desde luego, más comunes que escuchamos todos los días, a lo largo del día, puede ser: ¿qué dolor de cabeza tengo? También estoy fatal con la migraña, y mil expresiones que explican lo incómodo y a veces incapacitante que es sufrir de dolores de cabeza. A estas expresiones se suele contestar con una infinita lista de consejos y recursos domésticos para aliviar esa dolencia, desde infusiones, posturas, horas de sueño. Todos en algún momento hemos recetado una medicina contra el dolor de cabeza con nuestras mejores intenciones. A veces no lo hemos hecho correctamente, con total seguridad. Pero justamente eso, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando tenemos dolores de cabeza? ¿Todos los dolores de cabeza son iguales? Bueno, miles de preguntas también. Para contestar a todas esas dudas, preguntas que nos podamos hacer en algún momento, porque todos hemos sufrido en algún momento un dolor de cabeza, tenemos con nosotros al doctor Mario Romero, que es neurólogo del Hospital de San Agustín. Vamos a poner un poco de sentido, un poquito de orden a todas estas creencias, a todas estas preguntas, a todas estas realidades. Doctor Romero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Muchas preguntas, muchas dudas también. Algo muy común es cuando algún familiar pues nos comenta que le han diagnosticado una cefalea. ¿Eso qué significa? ¿Es grave? ¿Hay que preocuparse, doctor? Bueno, cefalea en realidad tan solo significa o equivale a dolor de cabeza. Por tanto, no es más que un síntoma. Decir que se tiene cefalea, pues no es más que eso. Lo que habría que intentar es encontrar la causa, porque hay muchísimas causas de dolor de cabeza o cefalea, y esa es la labor del médico, en este caso del neurólogo. Nosotros dividimos las cefaleas en dos tipos, son dos grandes grupos. Las primarias, que son aquellas en las que no hay ninguna causa estructural, ninguna lesión que se pueda objetivar por ninguna prueba, entre ellas, por ejemplo, la migraña. Y después hay un grupo que se llama las secundarias, que son aquellas en que sí hay una causa clara, una lesión que la provoca. Puede ser un traumatismo, una lesión vascular, a veces tumores, meningitis, etcétera, etcétera. Si duele la cabeza, doctor, ¿hay que acudir a algún especialista? ¿O esto es cuando se prolonga en el tiempo? ¿O por un simple dolor de cabeza uno se tiene que alertar? Bueno, como digo, hay muchísimos tipos de dolor de cabeza. Por ejemplo, si un dolor súbito en una persona que nunca se ha aparecido una cefalea, un dolor intensísimo, ahí lo mejor es ir obviamente a un servicio de urgencias. Si es una cefalea que es más o menos crónica, pues lo ideal es consultar con el neurólogo, porque la neurología es la ciencia que estudia la cefalea. A veces los pacientes tienen la tendencia, cuando tienen dolor de cabeza, de visitar primero un oftalmólogo, creyendo que puede ser alguna lesión, una alteración visual, o un traumatólogo, creyendo que podría ser patología de la columna vertebral, pero estas causas, que es verdad que pueden producir dolor de cabeza, pero son raras. En el conjunto de cefaleas son raras, así que la especialidad que se debe consultar es la neurología. Seguro que todos nuestros oyentes, doctor, tenemos algún familiar, algún conocido, algún amigo que sufre migraña o jaqueca. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, son términos sinónimos.
Sí, por mi experiencia veo que a veces las personas tienen esta confusión. No, pues yo tengo jaqueca, no tengo migraña, yo tengo migraña, tengo jaqueca. Pero es lo mismo. Es lo Son mismo, términos ¿no? sinónimos. Lo que pasa es que jaqueca está ya un poco más en desuso y se usó más migraña, pero es exactamente lo mismo. Se trata de una migraña, de una cefalea muy frecuente, englobada en el grupo de las primarias, o sea, no tiene una causa claramente demostrable, todas las pruebas que se hagan van a ser normales, y es tan frecuente que la padecen aproximadamente un 16% de las mujeres y un 7% de los hombres, o sea, claramente más frecuente en las mujeres. No hay que asustarse, porque una cefalea que, bueno, es molesta, claro, puede ser muy molesta, es una causa frecuente de baja laboral, porque puede ser muy intensa, incompatible con la actividad, y al ser tan frecuente, pues muchas veces causa de baja laboral, el paciente no puede trabajar ese día. Pero no es grave. No es Más allá, grave. más Puede allá, durar toda la vida. claro. No es grave más allá de que cuando... La incapacidad. Exactamente, ¿no? Y que en algunos casos, pues, permítame la expresión, tumba a esa persona, ¿no? Quiere estar en la cama, oscuro, que nadie nos moleste, y a veces con unos vómitos terribles, pero lo importante es que se puede tratar. Hay evidentemente muchas preguntas que se pueden hacer o nos podamos hacer en cualquier momento, ¿no? Cuando nos llevamos, por ejemplo, varios días con cierto dolor de cabeza. Uno se empieza rápidamente a pensarlo mejor. Porque puede ser que una migraña, que puede ser un tumor cerebral, puede ser miles de motivos, ¿no? Pero siempre uno tiende a pensar en lo peor. ¿Puede ocurrir eso cuando una persona lleva mucho tiempo que le viene doliendo la cabeza? Un problema así más serio, como por ejemplo pueda ser un propio tumor cerebral. Claro, los pacientes se preocupan, incluso con dolores de cabeza, cefaleas primarias, como digo antes, como una migraña y otras, que pueden ser muy intensas, muy intensas, y no los pacientes piensan que tienen que tener algo, no puede ser que no tengan nada. Pero la realidad es que, y lo que piensan es pues en enfermedades graves, ¿no? En un tumor. Pero el tumor es raro como causa de dolor de cabeza. Afortunadamente los tumores cerebrales son raros, y es más raro aún que se presenten solo con dolor de cabeza. Incluso hay tumores que no dan dolor de cabeza, que dan otros síntomas. El dolor de cabeza por un tumor es un dolor de corta duración, que cada vez va peor, obviamente, porque el tumor va creciendo, y puede estar asociado suele estar asociado con otros síntomas neurológicos, sea por excitación, por ejemplo, con crisis epiléptica provocada por el tumor, o por pérdidas de fuerza de un lado del cuerpo, sensibilidad o alteraciones del comportamiento. Por tanto, es raro que solo se manifieste con cefalea, y desde luego si la cefalea lleva años, es imposible, obviamente, que sea por un tumor. Otra de las cuestiones... Tranquilidad. Otra de las cuestiones que muchas veces relacionamos, doctor, con ese dolor de cabeza es la tensión arterial. ¿Lo puede provocar? ¿Lo provoca, de hecho? ¿Es una causa más de esos problemas de cefalea? Una de las múltiples causas, pero no es... Para que la hipertensión provoque cefalea tiene que estar muy alta. Tiene que estar la sistólica por encima de 180 o la diastólica por encima de 120. Solo en esos casos puede provocar dolor de cabeza. La mayoría de las hipertensiones moderadas no son causa de dolor de cabeza, aunque el paciente se suele tomar la tensión pues la tengo alta, tengo un poco alta, ¿será por la tensión? Pues no, habitualmente no es, a no ser que sea superior a estos valores que he dicho. Es otro mito que está muy difundido en la sociedad. Doctor, si a alguien pues le viene doliendo con frecuencia la cabeza, debe hacerse pruebas. ¿Dónde deben que acudir? ¿Cómo deben acudir? ¿Qué deben hacer? Pues lógicamente consultar, si es posible, con un neurólogo, y como he dicho antes, la mayoría de las cefaleas, los dolores de cabeza, son de causa, o sea, son primarias, no son debidas a ninguna lesión que podamos ver las pruebas, pues
pocas veces va a ser necesaria hacer un TAC o una resonancia, porque muchas veces el diagnóstico se hace simplemente con las preguntas que se le hace al paciente, lo que nosotros llamamos anamnesis. El paciente tiene que ir preparado cuando va al neurólogo, a que el neurólogo le va a hacer muchas preguntas, que no se desespere, porque nosotros para saber qué tipo de cefalea es tenemos que hacer muchísimas preguntas. El paciente a veces se desespera un poco, claro, pues a mí me duele la cabeza, mándeme ya lo que sea, y ya está, ¿no? Pero no. Cuanto más preguntas le hagan, mejor para el paciente, porque es más probable que el diagnóstico sea el adecuado. Más certero, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, sí, cuando el neurólogo vea que pues puede ser por una causa secundaria, pues le solicitará una resonancia o un TAC, pero son estas las pocas ocasiones, las menos. Decía al principio que en muchas ocasiones cualquiera de nosotros nos hemos vuelto doctores a la hora de intentar solucionar un problema de un dolor de cabeza, con uno mismo y con algún familiar o alguien cercano, ¿no? Pero ¿existe algún fármaco universal que pueda aliviar ese dolor de cabeza? Pues obviamente no existe ningún fármaco universal que sirva para todas las cefaleas, pues depende del tipo, pues a veces no tiene tratamiento farmacológico, tiene otro tipo de tratamiento, pero para las cefaleas más frecuentes, como son las migrañas y la cefalea tipo tensión, si no son, la cefalea tipo tensión nunca va a ser muy intensa, y la migraña, si es moderada, pues basta con los mejores fármacos serían el naproxeno y el ibuprofeno, Ya cuando las crisis de migraña son de las fuertes, las más intensas, pues existen unos fármacos más específicos que se llaman globalmente triptanes, que son muy específicos para la migraña. Lo que sí es importante es que el paciente no abuse de los analgésicos, que no los tome en demasía, porque los propios analgésicos en exceso producen lo que se llama, provocan cefalea por abuso de analgésicos, sobre todo si son mezclas de analgésicos, o del tipo opiáceos como el tramadol, el nolotil famoso. Si se toman más de la mitad de los días, provocan dolor de cabeza y después pues necesitan un tratamiento más específico. Con el abuso. No solucionamos un problema, sino que creamos, de hecho... Sí, los propios analgésicos, curiosamente, son otra causa de dolor de cabeza crónica. Doctor, usted hablaba anteriormente de otras terapias, lo ha nombrado así casi de pasada. ¿Cuáles son esas terapias y son eficaces esas terapias? Sí, bueno, sí, existe no solo fármacos, sino se puede complementar con terapias, digamos, no farmacológicas. El tratamiento, por ejemplo, en la migraña se recomienda un estilo de vida lo más saludable y regular posible. Lo que a la migraña no le gusta nada son los cambios de estilo de vida. El dejar de dormir, el dormir demasiado, el estrés, los periodos de ayuno, eso casi siempre va a provocar dolor de cabeza. A veces es difícil, claro, de conseguir esto, pero lo que quiere la migraña es un estilo de vida regular. No hay una dieta específica, pero sí algunos pacientes con migraña notan que cuando toman un determinado alimento le provocan dolor de cabeza. Pues cada paciente se tiene que estudiar y pues si un paciente nota que cada vez que toma chocolate le da dolor de cabeza, pues tendrá que evitar el chocolate, obviamente, pero no hay una dieta general. Y después, en el caso de la migraña, pues por ejemplo la manipulación quiropráctica cervical, la acupuntura, la homeopatía, en los estudios que se han hecho no han demostrado eficacia, al menos en la migraña. Muchas preguntas, evidentemente, en relación a algo que en algunas personas pues suele ser mucho más frecuente, en otros casos no es tan frecuente. ¿A qué puede ser debido esto, doctor? ¿Por qué algunas personas puedan tener dolores de cabeza con más frecuencia y también, como decíamos anteriormente, muchas veces se escucha de todo un poco, ¿no? Y hemos escuchado alguna vez decir, bueno, yo no tengo nunca dolor de cabeza y cuando me dé la cabeza algo malo tengo que tener, ¿no? ¿Por qué se puede producir pues, estas situaciones, ¿no? Hay tantísimas causas de dolor de cabeza, aunque, bueno, rara será la persona que no ha tenido algún dolor de cabeza alguna vez, aunque sea una resaca, ¿no? Que otro tipo de dolor de cabeza.
La migraña es muy frecuente. Quien tiene migraña pues va a tener dolor de cabeza, aunque sea episódico, pero prácticamente toda la vida. Y la cefalea tipo tensión, que es una cefalea que está asociada con el estrés, con los días así de mucho estrés, un dolor de cabeza más así sordo, más en la región occipital, menos intenso. No es incapacitante, pero puede llegar a ser crónico. Este también es muy frecuente, sobre todo el episódico. El típico, pues un día de mucho estrés, vienes a casa y te duele la cabeza un poco, ¿no? Así como si tuvieras un casco que te aprieta, una cinta. Ese es el tipo cefalea tipo tensión, que probablemente será el más frecuente, por lo menos el ocasional. Ese es muy frecuente, sí. Bueno, pues muchas respuestas a muchas preguntas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira y darnos respuesta a muchas de esas inquietudes que muchas veces provoca pues un simple dolor de cabeza, que en algunos casos puede ser algo, bueno, pues debido a todas las circunstancias que usted nos hacía referencia, pero que también en algunos casos podría llevarnos, o podría ser el propio principio de algo un poco más grave. Por lo tanto, siempre si se prolonga en el tiempo, es aconsejable que acuda a un profesional, como por ejemplo el doctor que hoy nos ha acompañado, neurólogo del Hospital de San Agustín, a quien agradecemos mucho que haya estado con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Doctor, muchas gracias. Pues muchas gracias, encantado. Un saludo, muy buenos días. Bueno, pues interesantísimo desde luego el asunto, interesantísimo el tema, algo de lo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido. Algunos más que menos, pero siempre hemos tenido un dolor de cabeza. Ya saben algo más sobre ello. Hoy vamos a estar también en la residencia Guadaira, vamos a estar con los abuelos que nos van a hablar de carnaval. Se nos ha ido, pero siempre la experiencia de aquellos viejos carnavaleros, hoy lo queremos conocer aquí en la sintonía de la radio. Y también queremos conocer cómo anda el patio inmobiliario en nuestra tierra, en nuestra gran Alcalá de Guadaira. Parece que la economía se está moviendo y eso hace que empiece pues también a moverse el mundo inmobiliario. Bueno, hoy queremos también interesarnos por esto y por algunas noticias de interés aquí en la sintonía de la radio de Alcalá. Enseguida todos estos asuntos, ahora un poco de música para ambientar la mañana de la radio pública de Alcalá. Es música, es pasión, es tu radio. Radio Guadaira.